Muy buenos días para todos. Para mí es un honor y un placer saludarte de vuelta. Recuerda que mi nombre es Felipe Hernández, soy coach y asesor financiero y el día de hoy estamos acá para conversar del quinto nivel de realidad financiera y es cuando ya estás empezando a invertir. Si no has escuchado los episodios anteriores, te invito a que pauses este video, pauses este episodio y vayas y los escuches porque ya mencioné los 4 niveles. ¿Qué hacer cuando no tienes dinero? Cuando tienes deudas, cuando no ahorras, cuando apenas estás ahorrando y ahora vamos a hablar de la inversión. Rápidamente quiero recordarte 3 consejos que están desde el episodio 19 para conseguir más dinero y uno es mejora tu entorno, eso significa revisa constantemente con qué personas te estás relacionando, qué contenido estás consumiendo, qué información le estás metiendo a tu cerebro, que eso es fundamental en todos los niveles si quieres seguir creciendo. El siguiente paso es organizar tus gastos, tener un presupuesto, anotar cuidadosamente todo lo que entra, todo lo que sale para de esa forma detectar gastos hormigas y lo tercero, 3 habilidades para producir más. Para que aumentes tus ingresos. Siempre hay la posibilidad de ganar más dinero. Y esas habilidades son el liderazgo, las ventas y la socialización. Pues bien, esta vez vamos a hablar un poco de invertir. Aspectos a tener en cuenta antes de invertir y te voy a compartir algunos errores que yo cometí en mi camino cuando empecé a hacerme inversionista. En el episodio anterior te mencioné rápidamente un concepto que es el FOMO. Por sus siglas en inglés FOMO. ¿Qué significa esto? Fear of Missing Out. En español traduciría literalmente el miedo a quedarse por fuera de algo. Este concepto es muy importante a la hora de invertir. ¿Por qué? Porque el miedo a quedarse por fuera de algo lo que significa es que si a ti te presentan una oportunidad de inversión y te la montan o te la presentan o te la venden como única, como que no la puedes dejar pasar porque es una oportunidad que no se te va a volver a presentar, psicológicamente te están llevando o te están presionando para que inviertas en algo. No necesariamente la inversión tiene que ser mala, puede ser inversiones buenas, sin embargo tú lo estás haciendo bajo la presión o bajo el temor de quedarte por fuera de esa oportunidad de negocio. Y esto es un error bastante común que nos pasa a todos, que es muy grave y que me pasó a mí cuando empecé a invertir. Yo empecé a invertir en el año 2021 y te voy a colocar 2 ejemplos de cómo yo caí en el FOMO o temor a quedarme por fuera. Uno fue comprando criptomonedas. Con el tema te voy a mencionar aquí 2 ejemplos. Uno que fue Bitcoin, otro que fue Dogecoin y otro en la bolsa de valores. Yo no invertí ahí, pero afortunadamente no invertí, pero sí fui testigo de qué fue lo que pasó con la acción de Tesla, con la acción de GameStop o con la acción de los teatros AMC en Estados Unidos. Te voy a contar más o menos la historia de qué fue lo que pasó, porque te cuento esto para que entiendas claramente de qué se trata el FOMO. Mira, en el año 2021, cuando yo empecé a comprar Bitcoin, mi primera compra de Bitcoin yo la hice cuando el precio estaba en $55,000, si no me equivoco. No conocía mucho de Bitcoin, pero veía que venía subiendo. Había acabado de subir, creo que de 30,000 a 40,000 y había tenido una siguiente subida muy fuerte de 40,000 a 50,000 y la tendencia seguía alcista. ¿Qué pasaba? Todo el mundo estaba hablando que Bitcoin iba a subir a 70,000, a 100,000 y que se iba a ir quién sabe hasta qué precios. Por no quedarme por fuera, yo empecé a comprar. Eso sí, a mi favor me salvó que fui prudente. No compré mucho en Bitcoin porque tú no tienes que comprar la moneda completa, tú puedes comprar una fracción, desde $10 puedes invertir incluso menos. Eso me favoreció a mí bastante. Sin embargo, sí que compré el Bitcoin a 55,000, volví a comprar cuando estaba como en 58,000. Ahora, después subió casi a 69,000, casi $70,000, que fue su máximo histórico en esa época. Y hasta el momento, yo lo vendí más o menos en 67,000. Ahí lo hice bien porque saqué algo de ganancia. Sin embargo, como vi que se devolvió, lo volví a recomprar como por los 58,000. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasó? Ya lo conservé. Si ustedes miran la gráfica de Bitcoin para el año 2022, llegó a caer a $15,500, si no me equivoco. Me pasó lo mismo con esta otra criptomoneda, con Dogecoin, que la compré porque estaba empezando a subir. Bueno, yo la compré como en 7 centavos.
Estaba en tendencia. Aparte que es una moneda que ha sido muy apoyada por el hombre más rico del mundo, Elon Musk. Entonces él tuitea algo sobre Dogecoin y lo hacía subir de una. Entonces yo la tenía en 7 centavos más o menos. Empezó a subir. Subió a 20 centavos, subió a 30 centavos, llegó a subir hasta 80 centavos, 83 si no me equivoco. Y yo me acuerdo que yo tenía el celular en la mano con la aplicación abierta donde lo hubiera podido vender. Pero yo miraba en redes sociales y todo el mundo decía, esa moneda va a subir a $1. Y sigue de largo. Dije, no, ¿para qué la voy a vender? Si la vendo, capaz que subió $1 y después me voy a sentir muy mal por haberme perdido toda esa oportunidad. Entonces esa sí que la conservé. Todavía la tengo. Hoy en día pues vale como 8 centavos. Imagínate, se devolvió de 80 centavos a 8. No sé si será recuperar o no. En este momento ya honestamente no me interesa tanto. Tampoco la voy a vender, la voy a dejar ahí. Pero quiero que veas cómo yo perdí dinero en Dogecoin de haber comprado, de haberlo podido vender a 80 centavos. Me cayó a 8. Eso es un retroceso demasiado grande. Y lo mismo con Bitcoin. ¿Cuál fue mi error en ese momento con las criptomonedas? La compré por tendencia, por FOMO. ¿Por qué? Porque si yo hubiera tenido los conocimientos que tengo hoy sobre cómo funciona el ecosistema cripto, no hubiera comprado en el 2021. Me hubiera esperado quizás al 2022. ¿Por qué te digo esto? Porque yo no sabía que el ecosistema cripto, la moneda Bitcoin es una moneda algorítmica. Es un algoritmo que está programado dentro del ecosistema blockchain y tiene unos procesos, tiene unos ciclos. Y dentro de esos ciclos de Bitcoin hay uno que se llama halving. Y el halving sucede cada 4 años. El halving, para que lo entiendas rápidamente, es cuando la producción de Bitcoin a través de la minería se baja a la mitad. Por ley de oferta y demanda, si la oferta de Bitcoin baja a la mitad y la demanda sigue creciendo, el precio va a subir. Ese halving, había pasado en el año 2020. Un año después del halving, históricamente y estadísticamente, Bitcoin siempre ha tenido máximos históricos. Es un año extremadamente alcista. Ya había pasado anteriormente en el 2017 y anteriormente en el 2013. En el 2021 sencillamente era una repetición de lo que ya se había visto en el pasado. ¿Qué pasa? Que después de ese año alcista viene un año extremadamente bajista, donde Bitcoin en su historia ya en 3 ocasiones ha perdido más del 80% de su valor. Y después de ese año bajista vienen 2 años más donde el precio empieza a lateralizar, se mantiene entre un rango de precio no muy volátil y ya después viene un siguiente halving y vuelve a subir. Si yo hubiera sabido eso en el año 2021 con el halving que acababa de pasar, pues hombre, si me fío a las estadísticas, obviamente nadie conoce el futuro, pero era lo más probable que pasara, me hubiera esperado hasta el 2022 y lo hubiera venido a comprar por debajo de $20,000. ¿Por qué cometí ese error? Falta de conocimiento y porque me dejé llevar por este fenómeno psicológico que es el FOMO, miedo a quedarse por fuera, y lo que es invertir por tendencias. No solamente pasa en las criptomonedas, en la bolsa de valores también vimos ejemplos. Lo que pasa con la acción de Tesla, que es una acción que ha sido extremadamente sobrevalorada porque la gente la empieza a comprar por emoción, porque piensan que eso va a ser el boom. Y sí, es cierto que es una compañía bastante sólida, sin embargo no debería costar todo lo que cuesta. Y esa acción llegó a perder más del 70% de su valor cuando ya la gente se dio cuenta que no tenía el valor que realmente ellos pensaban y se empezó a vender. Y el ejemplo de GameStop es un ejemplo bastante épico, diría yo, porque ahí lo que pasó fue que un grupo de gamers se pusieron de acuerdo a través de una plataforma para todos comprar esa acción. Y esa acción llegó a subir más de un 800%. Valía 10, 20 dólares y llegó a costar casi 300. Pero de vuelta, ¿por qué? Por tendencia. Todos cometemos ese error. Aquí te lo estoy contando para que lo pienses, para que lo analices cada momento antes de hacer una inversión. ¿Por qué te cuento esto del FOMO? Porque ahora, para que lo entiendas bien, el FOMO no solamente es un fenómeno que funciona en las inversiones, también funciona en el marketing. Cuando tú ves esas promociones que te dicen quedan solamente 3 unidades, aprovecha la oportunidad. ¿Tú realmente crees que solamente van a quedar 3 y que si te demoras en comprar, alguien te las va a quitar y te vas a quedar sin el producto? Ahora, puede que sea verdad, puede que no lo sea. Sin embargo, siempre va a haber una nueva oportunidad. Siempre va a haber otro producto que te va a suplir la necesidad que tú tengas si es que la tienes.
Ese es el FOMO y de eso se trata. ¿Qué te quiero decir con esto? Volviendo al tema de las inversiones. Una ley de toda inversión, para que lo tengas en cuenta y para que lo anotes. Es preferible perderse una subida que comerse una bajada. Y esto, la razón que hay detrás es matemática. ¿Por qué? Vamos a suponer que tú inviertes $100, digamos, en Bitcoin. Al cabo de los días, pierdes el 20% de tu inversión. Es decir, que Bitcoin baja, el porcentaje que compraste de Bitcoin pasa de valer $100 a costar 80. Tuviste una pérdida de $20. Si esos $80 se recuperaran de vuelta un 20%, si me estás siguiendo lo que te quiero decir, matemáticamente hablando, el 20% de 80 ya no son 20, ya son 16. ¿Qué quiere decir eso? Que para recuperar una pérdida del 20% tienes que tener una ganancia como del 25% aproximadamente. Ahora, entre más grande sea la pérdida, la ganancia tiene que ser aún mayor. Y para que lo entiendas todavía más claro, supongamos que una acción o una criptomoneda perdiera el 50% de su valor y pasara de costar $100 a costar 50, para que esta criptomoneda o acción vuelva a valer $100, no tiene que subir un 50%, tiene que subir un 100%. Estas son matemáticas. Y entonces de ahí se parte este principio en todas las inversiones, que es preferible que te pierdas una subida del mercado y no que te termines ganando toda una bajada. Ante la duda, si tú no estás seguro, si ves que la acción está muy volátil, si ves que no es el momento de comprar, lo mejor es que te quedes quieto y que te esperes. Que si sube, pues listo, subió, no hay problema. Otras opciones vendrán. También lo que pasa con el FOMO es que psicológicamente pensamos que las oportunidades de inversión se están acabando, que la mejor época para invertir fue hace 20 años, que se nos fue la oportunidad y ya no va a volver. Eso es falso. Siempre va a haber una nueva oportunidad. Siempre. Si en una época fue el internet, después fueron las criptomonedas, más adelante algo vendrá, pero constantemente van a haber posibilidades de invertir y de invertir en muy buenas opciones. De hecho, hay mucha gente que dice que entre más avanza el tiempo, más oportunidades empiezan a aparecer. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es mucho más fácil invertir y hacer dinero hoy en febrero del 2023 que lo era en 1980 o incluso en 1950. ¿Y por qué? Porque tenemos más tecnología, tenemos más acceso. Piensa por un momento una persona que quisiera invertir en 1970, que no había internet, tenía que literalmente irse hasta un banco a comprar manualmente, llevar su dinero. Si quería tener una idea de negocio, tenía que reunir a la gente, y sin los medios, sin teléfono, sin internet, era mucho más complicado que hoy en día. Hoy en día tú tienes una buena idea, la pones en una red social y todo el mundo se entera. Desde tu celular puedes adquirir muchísimos activos, puedes comprar propiedades, puedes hacer prácticamente todo. Eso hace que hoy en día, en el siglo XXI, sea más fácil, y probablemente con el avance de la tecnología sea cada vez más fácil encontrar oportunidades de inversión y salir adelante. ¿Qué te quiero decir con esto? No te dejes llevar por el afán. Si tú quieres invertir, edúcate primero, tómate tu tiempo. Hay inversiones muy seguras, otras no tanto. Lo importante es que antes de invertir las entiendas y no te dejes llevar por el miedo de que se te va a ir el tren, que ya la oportunidad no va a volver. ¿Dónde más pasa esto? Te mencioné criptomonedas, bolsa de valores, las estafas. Ojo con las estafas piramidales. Hay muchísima gente que cae en ellas precisamente por el temor a quedarse por fuera de un negocio. Llega alguien, te pinta una inversión súper genial, súper guau, que es la última oportunidad, que solamente le quedan 2 cupos disponibles, que si no la tomas ahora la vas a perder. ¿Y tú qué haces? Te dejas llevar por la emoción, te ofrecen rentabilidades demasiado altas, y en el video anterior, en el episodio pasado, te mencioné la renta fija. Cuando alguien te asegura una rentabilidad, es para protegerse de la inflación y no puede ser muy por encima de ella. Si alguien te ofrece un rendimiento anual del 30%, incluso más, a mí me han ofrecido rendimientos del más del 100% anual en renta fija,
Cuando la inflación está en el 10, está en el 12, eso es literalmente imposible. Ahí estás arriesgándote demasiado a caer en una estafa. Pero si dejas al lado el FOMO, el temor a quedarte por fuera, vas a ser capaz de identificar todos estos pequeños detalles que te estoy diciendo para que no caigas. Otro ejemplo más del FOMO, los negocios personales. Ser tu propio jefe. No estoy diciendo que esté mal. De hecho, todos deberíamos emprender, intentar abrir un negocio. Sin embargo, los negocios personales es el modelo de inversión o de negocio más arriesgado que hay, mucho más que las criptomonedas. Hay un libro del autor Robert Kiyosaki que se llama El cuadrante del flujo del dinero. Ese libro básicamente hace una radiografía de cómo está distribuida la riqueza a nivel mundial. Y te resumo rápidamente, en el libro él propone un cuadrante, o sea, 4 sectores, el lado izquierdo, el lado derecho. En el lado izquierdo del cuadrante está el cuadrante E, que son los empleados. Arriba, en la parte de abajo, está el cuadrante A, que son los autoempleados, y en el lado derecho está el cuadrante D, que son los dueños de negocio, y el cuadrante I, que son los inversionistas. Particularmente con este cuadrante, el 95% de las personas estamos del lado izquierdo, entre empleados y autoempleados, y solamente el 5% están del lado derecho. ¿Y qué es lo que pasa? Que el 95% del dinero que se mueve en el mundo está del lado derecho y solamente el 5% está del lado izquierdo. Eso quiere decir que el 95% de la riqueza del mundo está repartida en el 5% de la población. Ahora, este libro es para entenderlo de una manera objetiva, porque ninguno de los cuadrantes es malo. Todos son buenos, todos son necesarios para que subsistamos como humanidad. Ser empleado no tiene nada de malo, es muy bueno. Lo importante es que no te quedes ahí. Tú puedes estar en varios cuadrantes a la vez. Al tiempo que eres empleado, puedes estar invirtiendo, puedes estar buscando una idea de negocio, puedes estar buscando formar una empresa o crecer dentro de tu propia empresa. ¿Qué es lo que pasa? La transición del cuadrante E de empleado al cuadrante A de autoempleado es la más peligrosa que hay. Que es ahí cuando tú quieres ser tu propio jefe, cuando quieres abrir tu propio negocio. Y es muy peligrosa porque estadísticamente 9 de cada 10 empresas quiebran. Porque si tú colocas un dinero en un negocio y el negocio no le va bien, tú no tienes cómo recuperar ese dinero. Con las criptomonedas o con las acciones es diferente. Si la acción cae de precio, tú sabes o puedes utilizar estrategias para intentar recuperarlo o esperar a largo plazo si la empresa es sólida a que se recupere. Con una empresa no. Si tu idea llega a fracasar, tu dinero se pierde completamente. Y es aquí donde te quiero clasificar las inversiones entre la menos riesgosa a la más riesgosa. La menos riesgosa, por excelencia, son los bienes raíces. La compra de casas, de inmuebles, de tierra, porque es algo tangible que viene desde que el ser humano existe. Desde la época de las cavernas ya se negociaba espacios para vivir. Hoy en día se sigue negociando y en el futuro se seguirá negociando. Es un negocio que siempre va a estar ahí y es un mercado en el que la gente protege su capital por excelencia. Comprar apartamentos, comprar casas es lo más seguro que puede haber. El siguiente, en la escala de riesgo, la que es un poquito más riesgosa, pero no tanto, es la bolsa de valores. La bolsa de valores ya lleva varios años, de hecho creo que varios siglos en el mercado. Y todo el tiempo las empresas cada vez empiezan a aparecer más. Mientras nuestro mundo, la Tierra o la humanidad como la conocemos siga siendo gobernada por un sistema capitalista como lo que tenemos hoy en día, las empresas van a existir, el libre mercado va a existir, bueno, el libre entre comillas, pero la idea es esa. La bolsa de valores va a existir. Tú compras, si haces un buen análisis de mercado e inviertes en ETFs, por ejemplo, en fondos de inversión, en empresas más o menos seguras, es muy difícil que tú pierdas tu dinero. Está más o menos asegurado. Ahora bien, un poco más arriesgado, término medio riesgo o alto riesgo, son las criptomonedas. ¿Por qué? Porque son más nuevas en el mercado. Llevan apenas 13, 14 años. Tienen muy baja adopción. La gente no las conoce como debería, no se entiende cómo funciona. Entonces, esta revolución financiera que son las criptomonedas, como todavía no se entiende,
es demasiado volátil. Por eso conlleva a riesgos como el que te decía. Bitcoin perdió el 80% de su valor y no es la primera vez que lo hace, ya lo ha hecho en 2 ocasiones atrás y lo más probable es que vuelva y le pase. Cada vez que a mayor adopción obviamente la volatilidad va a bajar un poquito, pero sigue siendo muy probable que eso suceda. Entonces son arriesgadas, término medio tirando a alto. Pero más arriesgado que las criptomonedas y que comprar Bitcoin o cualquiera de estas cripto como Dogecoin, como Ethereum, más arriesgado que eso es que montes tu propio negocio. Que montes un negocio personal tiene muchísimo más riesgo, porque requiere una inversión de capital y de tiempo mucho más alta en un proyecto que apenas vas a testear en el mercado. Y se vuelve todavía más riesgoso si tú lo hiciste por emoción, porque estabas aburrido en tu trabajo, porque dijiste yo no quiero ser empleado de nadie ni hacerle dinero a nadie más. Lo que pasa es que estás cambiando a un jefe como por 20 o 30, porque cada cliente es como un jefe y te jode más y tienes menos maneras de defenderte de ellos que de tu jefe. Porque a ti el gobierno te protege, si hay sindicatos, el sindicato te protege. Como un empleado ante tu cliente, tú tienes que responderle por un producto que te comprometiste y se acabó. Por eso es que muchas empresas y negocios personales se quiebran. Ahora, no te estoy diciendo que no lo intentes. O sea, sí, pero teniendo en cuenta cuál es el riesgo. Quiero terminar este episodio proponiéndote una fórmula muy sencilla de entender y de aplicar para que hagas tu perfil de riesgo. Porque ahora bien, todo lo que te mencioné anteriormente, que puede pasar con las inversiones, es cierto, hay riesgo, puedes perder dinero, puedes ganar, pero si tú te educas correctamente y haces un perfil de riesgo adecuado, tus probabilidades de éxito empiezan a aumentar considerablemente. Para hacer este perfil de riesgo que te voy a proponer, vamos a tener en cuenta 2 cosas. El nivel de riesgo de las inversiones, que ya te lo acabé de mencionar, de la menos riesgosa, que son los bienes raíces, hasta la más riesgosa, que son los negocios personales. Bienes raíces, bolsa de valores, criptomonedas, negocios personales. Esas son como las 4 inversiones que te propongo, evidentemente hay más, pero son como las que abarcan la gran mayoría de lugares donde puedes invertir tu dinero. Y lo segundo a tener en cuenta va a ser tu edad. ¿Por qué tu edad? Te pongo un ejemplo. Yo estoy próximo a cumplir 30 años. Entonces, lo que yo voy a hacer es que el 30% de mi capital lo voy a invertir en inversiones muy seguras, como bienes raíces, como bolsa de valores. Y el 70% restante lo voy a invertir en inversiones de alto riesgo, como criptomonedas, como negocios personales. ¿Por qué? Entre más joven uno es, si algo llegase a salir mal, tienes más tiempo para levantarte y recuperarte de nuevo. No es lo mismo que yo, con 30 años, llegara a perder dinero y tuviera que empezar de cero, que un joven que apenas tiene 20 años. El que tiene 20 años tiene la posibilidad de tomar más riesgos. No es lo mismo que yo arriesgue mi capital teniendo 30 años a que lo haga una persona que tiene 50 o que tiene 60. Porque entre más avanzado estás en edad, menos tiempo tienes para recuperarte de nuevo. Entonces, para que se entienda, tengo 30 años, 30% de mi capital, inversiones seguras, 70% inversiones de alto riesgo. Tengo 20 años, 20% de mi capital, inversiones seguras, 80% de mi capital, inversiones de alto riesgo. Ahora bien, no nos vamos a quedar solamente con la edad. No es lo mismo yo con 30 años, que tengo una familia, que tengo una bebé, a que si yo estuviera soltero, que dependiera única y exclusivamente de mí. No es lo mismo una persona de 20 años soltera que una persona de 20 años casada y con 3 hijos. La forma como la ecuación va a variar aquí es que por cada persona que dependa de ti, que puede ser tu hijo, puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser un abuelo, un hermano, el punto acá es que económicamente sea dependiente de ti. Por cada persona vas a aumentarle 5% a la inversión segura. Entonces, si yo tengo 30 años y tengo una hija que depende de mí, la cantidad el porcentaje de dinero que voy a colocar en inversiones seguras ya no va a ser el 30, sino el 35%. Y el 65% restante en inversiones seguras, de alto riesgo, perdón. Si yo tuviese 2 hijos, entonces ya no sería el 35, sino el 40.
es importante y se va entendiendo cómo funciona, ¿no? Si tienes 40 años, si tienes 3 hijos, 40 más 5 por cada hijo te va a dar 55. Eso quiere decir que el 55% de tu capital va a ir a inversiones seguras y el 45% restante a inversiones de alto riesgo. ¿Cuál es el error que cometemos al no entender esto que te estoy proponiendo? Si tú con 27, con 30 años, la edad que tengas, renuncias a tu empleo por irte a ser tu propio jefe, colocaste el 100% de tu dinero o de tu capital en una inversión de altísimo riesgo. Y más si lo estabas haciendo por emoción, dejándote llevar por el FOMO, porque te presentaron una oportunidad de montar un negocio que nunca más se te va a volver a presentar en la vida. Ya te vas dando cuenta cómo empieza a cambiar mucho la mentalidad si aplica lo que te estoy diciendo. Si yo en el 2021 que empecé a invertir hubiera tenido esto claro, quizás mi estrategia de inversión hubiera sido muy diferente y mis resultados hoy serían distintos. Quizás no hubiera comprado Bitcoin a 57,000, lo hubiera comprado a 20,000 o incluso a 30,000 cuando empezó a caer en el año 2022. Y mis ganancias obviamente serían mucho mayores en este momento. Hubiera sido mucho más organizado con mi presupuesto y más inteligente a la hora de encontrar un vehículo de inversión. Entonces, no es más por hoy. Espero que esta información te sea de utilidad, te sirva de algo, que la puedas aplicar a la hora de hacer un plan de inversión. Ten en cuenta siempre, bienes raíces son muy seguras, bolsa de valores es muy seguro, criptomonedas son arriesgadas. Yo invierto en Bitcoin porque yo creo en el proyecto y creo que tiene futuro, pero porque yo invierta ahí no quiere decir que tú lo vas a hacer. Tú tienes que hacer tu propio análisis de mercado, entender cómo funciona Bitcoin, entender cuáles son los ciclos y asimismo, y teniendo en cuenta que es una inversión de alto riesgo, no vas a colocar todo tu capital ahí. Si tienes 30 años, solamente el 70% máximo de tu capital lo podría llegar a invertir potencialmente en Bitcoin. El restante tienes que buscar inversiones más seguras. Así que quiero reconocerte y felicitarte por llegar al final de este nuevo episodio. No olvides, por favor, compartirlo con alguien al quien le pueda servir. Lo puedes enviar el video de YouTube o déjame un comentario en Apple Podcast, en Spotify, que eso me ayuda a mí bastante porque puedo tener más alcance, puedo ayudarle a más personas con esto. Y si tienes alguna duda o pregunta, en la descripción te voy a dejar un link para que me escribas directamente a mi WhatsApp y yo con mucho gusto te voy a atender y te voy a responder dudas o inquietudes que tengas. Así que no siendo más, me despido de ti y nos vemos en un próximo video.